convertidor elevador o convertidor boost. Bueno, vamos a ver en este video una explicación de la siguiente configuración de fuente conmutada, que es el convertidor boost. Como vemos, los elementos constitutivos de la fuente son los mismos que los de la fuente Buck vista hasta ahora, nada más que con otra configuración. Tenemos la inductancia y el capacitor de los filtros, el diodo y la llave. Bueno, vamos a ver entonces las distintas configuraciones para cuando está cerrada la llave y abierto el diodo y viceversa, de forma tal de poder obtener la evolución de las corrientes y tensiones del circuito. Bueno, vamos a suponer ahora que la llave está cerrada. Entonces, ¿qué va a pasar acá? La tensión de entrada está aplicada a la bobina. Por lo tanto, la corriente en la bobina, si la tensión es constante, va a crecer según una rampa. O sea que la corriente va a ser la integral, digamos, de la tensión, que es esta forma que está acá. Y vamos a ir desde un valor mínimo a un valor máximo. Recordemos que estamos hablando o estamos analizando un caso de régimen permanente. Si estamos en situación de régimen permanente. Entonces la corriente crece linealmente con una pendiente B sub I sobre L. O sea que la pendiente B sub I sobre L va a ser igual a delta IL sobre delta TS. Cuando estoy en esta situación, quien suministra la corriente de carga ahora es el capacitor. Por lo tanto, la corriente en el capacitor va a ser menos I sub 0. Siempre suponiendo que la tensión de salida es constante como venimos trabajando hasta ahora. Bueno, cuando la llave se abre, la bobina va a querer seguir con la corriente que venía circulando por ella. Entonces va a modificar su tensión, por lo tanto se va a polarizar el diodo. Y vamos a tener esta configuración. Entonces ahora la corriente por la bobina, que va a ser la corriente de la entrada, en este caso, también en el periodo de no conducción de la llave, al contrario de lo que pasaba con la fuente Buck. Y la tensión, ahora que va a ver la bobina, va a ser B sub I menos B sub 0. ¿Sí? B sub I menos B sub 0. Entonces ahora, lo que va a ocurrir, como yo ya dije, que es un elevador de tensión, B sub I menos B sub 0 es un valor negativo, por lo tanto la corriente va a decrecer, y va a decrecer con una pendiente B sub I menos B sub 0 sobre L. Y eso va a ser igual a delta IL por 1 menos delta sobre TS. Ahora, quien va a suministrar la corriente de carga va a ser la bobina y por supuesto por el capacitor va a ir la diferencia, I sub L sobre I sub 0. Entonces esta corriente menos I sub 0 va a ser la que va a circular por el capacitor. Entonces este es el salto, un salto de IL máxima es el que pega la corriente en el capacitor. Fíjense que uno podría pensar, ¿por qué yo de antemano digo que esto es un elevador? Y la realidad es que si esto no fuese un elevador de corriente, de tensión, entonces no alcanzaría nunca un estado estacionario. ¿Por qué? Y bueno, porque si la bobina B sub I durante delta TS, que es positivo, y B sub I menos B0, que en el caso de que no fuese un elevador, sería positiva también esa diferencia, entonces la corriente en la bobina crecería indefinidamente. Y eso es lo que pasa en el transitorio, digamos. La corriente en la bobina crece, digamos, crece hasta que en algún momento B0 empieza a ser mayor que B sub I y entonces empieza a alcanzar un equilibrio. ¿Y cuándo se llega a ese equilibrio? Bueno, cuando la tensión media en la bobina es 0 y la corriente media en el capacitor es 0, en definitiva.
¿sí? Entonces allí la bobina tiene un valor medio de corriente constante, digamos, no aumenta, y la tensión media en el capacitor también va a ser constante. Entonces, justamente lo que pasa en el transitorio es eso, digamos. En cada ciclo la corriente va aumentando hasta que llega algún momento en que la tensión de salida supera la tensión de entrada en algún valor que va a depender, obviamente, del ciclo de trabajo. Bueno, entonces acá aplicamos lo que venimos charlando hasta ahora, digamos. Esta sería la curva en un ciclo de trabajo en situación de régimen. Entonces yo sé que la tensión media tiene que ser 0 en la bobina y la corriente media en el capacitor también. Entonces planteo el balance volt por segundo. B sub I por delta TS tiene que ser igual a B0 menos B sub I por 1 menos delta por TS. Entonces despejo B0 como función de B sub I y la relación que me queda es 1 sobre 1 menos delta, que obviamente como delta es un valor que va entre 0 y 1, entonces efectivamente la tensión de salida va a ser mayor que la tensión de entrada. Ahora bien, fíjense que a medida que delta aumenta, ¿sí? La ganancia se hace mayor y tiene infinito. Si delta es igual a 1, eso tiene infinito. Entonces, ¿qué va a pasar? Digamos, va a pasar es que esto se rompería, digamos. Entonces, es un límite teórico el delta igual a 1. De hecho, acá tenemos dos curvas, una ideal y una real, porque bueno, obviamente que en la real van a haber situaciones de carga y digamos, de los semiconductores, etcétera, y de potencia de entrada que no se puede superar, que no va a ocurrir, digamos. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta acá, o mejor dicho, alguna característica, es que la corriente media en la entrada ahora y la corriente eficaz son próximas, es decir, como la corriente de entrada ya no es pulsante como en el caso del BUC, entonces hay que tener menos, o mejor dicho, tiene menos requerimiento la tensión de entrada. O sea, no va a haber tanta disipación en la resistencia interna de la tensión de la fuente de entrada, como ocurría antes, donde teníamos una corriente pulsante y el valor medio y el valor eficaz diferían mucho. Pero por otro lado, sí, el capacitor maneja una corriente mucho mayor, porque antes en el BUC circulaba el ripple de corriente, ahora están circulando en este caso el valor medio o mejor dicho, la corriente de carga. Por lo tanto, la corriente que va a circular por el capacitor es mayor, entonces sí tenemos más exigencia en la elección del filtro de salida, porque va a haber una disipación más grande en su resistencia serie equivalente. Bueno, nuevamente, como siempre vamos a analizar, nos va a interesar el límite de conducción ininterrumpida o el comienzo de la conducción discontinua, y el valor de resistencia para el cual eso va a ocurrir. Bueno, nuevamente vamos a plantear la situación de balance de potencia. Bueno, y el balance de potencia, del balance de potencia sacamos el valor medio de la corriente de salida. El valor medio de la corriente de salida nos va a quedar la corriente media de entrada por 1 menos delta. Y bueno, la corriente, esto lo podemos ver ahora fácilmente. A ver. Nosotros queremos el valor medio de la corriente de entrada, ¿sí? Entonces, este es delta, esto es TS,
y esto es I sub L máxima. Entonces yo sé que el valor de la corriente media, ¿cuánto va a valer? En este caso límite va a ser IL máxima sobre 2, ¿sí? ¿Y cuánto vale IL máxima? Ahí. IL máxima va a ser o integro B sub I por delta TS, ¿sí? Para saber cuánto vale, ¿no? O lo puedo integrar en función de B0, que es lo que me conviene. Entonces yo digo, IL máxima es B0 menos B sub I sobre 2L por 1 menos delta TS. ¿Sí? O lo que era lo mismo, B sub I por delta TS sobre 2L. Esto va con paréntesis. ¿Sí? Bueno, entonces, también lo puedo poner a este, yo sé cuánto vale, ¿no? Yo sé que IL máxima ahora lo puedo poner como B0. Nosotros sabemos que B0 es igual a 1 sobre 1 menos delta por B sub I. ¿Sí? Por lo tanto, B sub I va a ser B0 por 1 menos delta por delta TS sobre 2L. ¿Sí? Entonces, I0 dijimos que era I sub I por 1 menos delta. Perdón, esto sería... Vamos a hacerlo así, sobre 2. ¿Y esto qué me queda? Entonces me va a quedar B sub 0 por 1 menos delta al cuadrado por delta TS sobre 2L. Pero resulta que esto es igual a B0 sobre R0 máxima. ¿Sí? Esta situación, digamos, la corriente media de salida es B0 sobre R0 máxima. Siempre va a ser B0 sobre R0, digamos. En este caso particular es B0 sobre R0 máxima. Por lo tanto, de esto que está acá, de esta igualdad que está acá, ¿sí? Igualando estas dos, bueno, me queda que R0 máxima va a ser 2L sobre delta por 1 menos delta al cuadrado por TS. O sea que este valor va a depender del ciclo de trabajo y el valor de la inductancia. Bueno, obviamente que también de la frecuencia de trabajo, que es esto que está acá. Fíjense que acá es como que cada situación tiene que ver, digamos, en función de qué despejo, y bueno, para ver que me quede lo que más me convenga, digamos, ¿no? Para despejar más fácil, esto como que es maña. Bueno, entonces con esto ya tenemos identificado y tenemos parametrizadas las curvas del convertidor boost.